El gran salón del dominio Barn resonaba con el sonido de cientos de voces que resonaban en los muros de piedra. En lo alto, sobre un trono dorado, se sentaba el rey Caín Real, gobernante del drenaje. Su pueblo era feroz y temido en toda la galaxia, sus guerreros eran inigualables en combate. Pero hoy había algo diferente en la atmósfera del salón. Hoy, el desafío del rey demostraría si una especie, un simple humano, podía enfrentarse al poder del drenaje. En el centro de la arena, rodeado de soldados y espectadores, se encontraba Daaru, un joven soldado humano que había sido capturado después de que su nave se estrellara en el mundo natal del drenaje. Su ropa estaba rasgada y sus manos encadenadas. Pero había una calma en él. Había visto batallas peores que esta y había sobrevivido. Los fríos y oscuros ojos del rey real escudriñaron la sala. Sus rasgos afilados apenas eran visibles bajo su corona, pero su presencia fue suficiente para silenciar a todos. Con un simple gesto, se levantó, levantando la mano para llamar la atención. «He oído hablar de la fuerza humana», gritó con una voz resonante por el salón. «Pero yo no. Créelo, lo probaré por mí mismo». La multitud rugió de risa, pero el rostro de Reven permaneció severo. Sus ojos nunca dejaron a Daaru. Vectra, la campeona del rey, estaba cerca de ella, su armadura oscura brillaba bajo las luces. Era alta, imponente y había permanecido invicta durante más de una década. Nadie se había acercado a derrotarla. Hoy, sin embargo, le habían encomendado una tarea que no le resultó desafiante. Le habían dicho que humillara al humano frente a la multitud para demostrar que ningún humano podría enfrentarse al drenaje. Con una sonrisa burlona, Vectra dio un paso al frente y se dirigió a Daaru. «Estoy segura de que has oído las historias de guerreros del drenaje», dijo. «Espero que no esperes piedad. He matado a más de un solo golpe que los de tu especie en toda una vida». Los ojos de Daaru se clavaron en los de ella. No dijo nada. Su cuerpo estaba rígido por el peso de los grilletes, pero su mente estaba despejada. No tenía miedo. Ni siquiera estaba nervioso. Estaba concentrado. La voz de Caín Relin resonó de nuevo por la sala. «Lucha y que gane el mejor guerrero». Daaru fue liberado de sus cadenas, con los brazos libres pero aún tensos. No tenía armas, solo sus manos desnudas y la lanza que le sería entregada. Vectra, mientras tanto, tenía una espada larga, su arma más confiable. El público observaba con la respiración contenida, esperando el choque que seguramente ocurriría a continuación. Vectra se movió primero. Se lanzó hacia adelante apuntando a la garganta de Daaru con un poderoso golpe de barrido. El público se quedó sin aliento al ver al humano esquivar el ataque con un movimiento rápido. Fue rápido, más rápido de lo que esperaban. La espada de Vectra falló por centímetros la fuerza de su golpe, enviando una onda expansiva por el aire. Rápidamente se dio la vuelta, lista para atacar de nuevo. Daaru ya se estaba moviendo. No corrió, no retrocedió. Simplemente observó, calculó y reaccionó. El humano era rápido. Demasiado rápido para el gusto de Vector. Con un rápido movimiento, Daaru agarró el borde de la empuñadura de su espada y usó su impulso contra ella. Empujó su espada a un lado y se acercó a su rostro, ahora a centímetros del de ella. La multitud se quedó sin aliento. Esto no se suponía que pasara. Vectra era la luchadora más fuerte que el drenaje había conocido. Y sin embargo, aquí estaba luchando contra un soldado humano. ¿Es esto lo mejor que puedes hacer? La voz de Daaru era tranquila, casi burlona, pero sus ojos estaban fijos en los de ella, enfocados y sin pestañear. Pensé que los guerreros drenaje eran más fuertes que esto. Berra apretó los dientes. Lo había subestimado. No era solo su velocidad. Había algo en sus ojos, algo que hablaba de experiencia, algo que se había ganado a través de años de supervivencia. Este no era un humano ordinario. Caín Relin, sentado en su trono dorado, frunció el ceño. Así no era como se suponía que iba a ir la batalla.
Había esperado que el humano fuera aplastado rápidamente, humillado frente a todos. Pero ahora, las tornas habían cambiado. Los ojos del rey se entrecerraron. No permitiría que esta falta de respeto continuara. Berra. El bastón gritó bruscamente. Termina ahora. Vectra asintió con su orgullo ardiendo. Había cometido un error, pero lo corregiría. Le mostraría al humano el verdadero poder del drenaje. Avanzó con renovada ira. Pero Daru no se quedó quieto. Dio un paso adelante. Sus movimientos eran agudos y precisos, sus ojos nunca la apartaban de ella. Mientras Vectra se preparaba para otro poderoso golpe, Daru respiró hondo. Estaba listo para lo que viniera después. En su mente, esto era más que una simple lucha por la supervivencia. Era una lucha por el respeto, algo que Eldrand había olvidado hacía tiempo. La multitud en el salón del trono estaba cada vez más inquieta. Se oían susurros entre los soldados y los nobles del Eldrand. Muchos habían venido solo para reírse de la derrota del humano. Nadie esperaba que durara ni un minuto. Pero Daru seguía de pie, tranquilo, concentrado e intacto. La comandante Vector lo rodeaba. Su orgullo había recibido un pequeño golpe en el primer intercambio. No fue una herida real, pero fue suficiente para advertirle. Este humano no era débil. Cambió su postura, apretando el agarre de la espada. Su armadura oscura tintineaba con cada paso. Daru no tenía armadura, solo ropa sencilla. Y una larga lanza que los guardias del drenaje le habían arrojado. Sin embargo, la sostuvo como si fuera parte de él. Equilibrado, relajado, mortal. Desde su trono, el rey Reven observaba en silencio. Sus dedos golpeaban el reposabrazos. No le gustaba esto. Un humano en su corte ridiculizando a su mejor guerrero. Era más que un insulto. Era peligroso. ¿Por qué dudas? Daru preguntó de repente. Su voz era clara. Vectra frunció el ceño. Solo elijo donde quebrarte, respondió fríamente. Los labios de Daru se curvaron en una pequeña sonrisa. Entonces, date prisa. Eso fue suficiente. Con un gruñido, Vectra cargó hacia adelante de nuevo. Esta vez su ataque fue más bajo, dirigido a las piernas de Daru, un movimiento destinado a hacerlo caer. Pero Daru no estaba allí. Ya se había movido. Ligero sobre sus pies, el cuerpo girando lo suficiente para evitar la espada. Entonces, con un giro repentino de su lanza, golpeó el costado de su pierna. ¡Clang! El golpe golpeó un punto débil en su armadura. No la atravesó, pero la fuerza la hizo tropezar. Se contuvo, giró y levantó su espada para bloquear un segundo golpe, pero Daru no siguió. Él ya había retrocedido restableciendo su postura. La multitud volvió a estar en silencio. Entonces un murmullo se elevó. La golpeó de nuevo. Está jugando con ella. Imposible. El pecho de una Vectra humana subía y bajaba más rápido. Su respiración era corta no por dolor sino por ira. Había entrenado durante años. Había luchado en guerra. Sin embargo, esta humana, esta prisionera, estaba leyendo sus movimientos como un libro. ¿Cómo estás haciendo esto? Ella preguntó con los ojos entrecerrados. Eres demasiado ruidoso, dijo Daru simplemente. Tu armadura, tus pasos, tus golpes, todo habla. Parpadeó, sin saber a qué se refería. Luchadores humanos, continuó. Aprende del silencio. No tenemos una fuerza como la tuya. Así que escuchamos. Nos adaptamos y sobrevivimos. No era alarde. Era un hecho. Ver. La tensión en la arena era densa. La multitud se había quedado en silencio, sus ojos fijos en los dos luchadores en el centro de la sala. Los guerreros Dran, conocidos por su fuerza y habilidad inigualable, nunca se habían visto obligados a ver luchar a su campeón. Pero hoy lo hicieron, y la única persona que se interponía en su camino no era más que un prisionero humano. Berra se limpió la sangre de la boca, sin dejar de mirar a Daru. Su orgullo había sido herido, pero no estaba roto. Todavía no. Enderezó su armadura, que ahora brillaba con más intensidad a la luz,
como para recordarse a sí misma quién era. Daru se quedó quieto, su cuerpo se relajó, su agarre en la lanza, firme pero sin prisa. Él estaba tranquilo incluso ante la ira de Vector. El ataque que había la derribó. El recuerdo de la espalda aún estaba fresco en su mente, pero no iba a dejar que definiera la pelea. Esta vez, Daru no esperó. Se movió primero. En un movimiento rápido, se abalanzó hacia adelante, empujando la lanza hacia el pecho de Vector. El movimiento fue rápido, casi demasiado rápido para que el ojo lo siguiera. Los instintos de Vectra entraron en acción y bloqueó la estocada con su espada. La fuerza del golpe le hizo temblar los huesos, pero no vaciló. Aprovechó el impulso para girar y golpearlo en el costado. Daru saltó hacia atrás justo a tiempo, evitando el arco mortal de su espada. No tenía el lujo de una armadura, pero su velocidad lo compensó con creces. El golpe de Vector cortó el aire, fallando por escasos centímetros. La multitud jadeó. Este humano no actuaba como alguien que no tenía lugar aquí. Actuaba como un luchador, como alguien que había estado en situaciones mucho más peligrosas que esta. Berra gruñó de frustración. Podía verlo ahora. El humano no solo estaba sobreviviendo. Estaba luchando con un propósito. No estaba miedo de acercarse. No tenía miedo de desafiar su fuerza. Con un rugido, Vectra cargó de nuevo con más furia. Esta vez, su espada brilló en la luz mientras blandía con todo lo que tenía. Apuntó a las piernas de Daru con la esperanza de derribarlo con un golpe rápido y decisivo. Pero Daru ya lo había anticipado. Con un movimiento rápido, se hizo a un lado y levantó su lanza. No atacó. En cambio, usó la longitud de la lanza para apartar su espada, haciéndola fallar de nuevo. Luego empujó la lanza hacia su hombro. La punta de la lanza golpeó su armadura con un fuerte sonido metálico. No fue una herida profunda, pero fue suficiente para enviar una punzada de dolor a través de ella. Vector se tambaleó hacia atrás, con el pecho agitado y respirando pesadamente. Por un momento dudó. Este humano había asestado otro golpe. Su habilidad era innegable y no podía ignorarla. A los guerreros de drenaje se les enseñaba a dominar para abrumar a sus oponentes. Pero este humano, era diferente. Era paciente, preciso y tenía una forma de leer sus movimientos incluso antes de que los hiciera. Daru no presionó el ataque. Esperó, dándole un momento para recuperarse. Su expresión permaneció neutral, pero sus ojos no la abandonaron. Sabía que si presionaba demasiado, si hacía el movimiento equivocado, todo terminaría para él. El drenaje fue feroz en su represalia. Vectra lo miró con una mezcla de frustración y respeto. Había luchado contra innumerables enemigos, y sin embargo, aquí estaba una humana que no solo sobrevivía. La estaba haciendo trabajar por cada golpe. Eso era algo que nunca había esperado. «Eres buena», dijo en voz baja y llena de admiración a regañadientes. «Te lo concedo». El comentario la golpeó más fuerte de lo que esperaba. Vectra Grit. Apretó los dientes y apretó la espada con más fuerza. «Esto termina ahora», gruñó. Pero los ojos de Daru no vacilaron. No reaccionó a sus palabras. En cambio, retrocedió un paso, manteniendo la distancia, pero aún dentro del alcance del ataque. Sabía que la batalla no había terminado. Todavía no. Vectra se lanzó una vez más, esta vez con toda la furia que le quedaba. Sus movimientos eran más rápidos, más agresivos, más decididos. Ya no luchaba solo por la victoria. Luchaba para demostrar que era la mejor guerrera. Pero Daru estaba listo. Cuando la espada de Vectra bajó, él movió su cuerpo de una manera que parecía casi imposible. Se agachó y con un movimiento fluido giró, impulsando la lanza hacia arriba y golpeando el punto débil de su armadura, la articulación cerca de su cintura. La lanza golpeó con tanta fuerza que Vector se tambaleó hacia atrás y se quedó sin aliento. Esta vez no fue solo un golpe de refilón. Fue un golpe real. Vector se arrodilló, su espada se le cayó de la mano.
La multitud guardó silencio. La expresión del rey era ilegible. Los guerreros de drenaje se quedaron en shock, incapaces de para creer lo que estaban presenciando. Daru se paró sobre ella, con la lanza en la mano, su pecho subía y bajaba con respiraciones constantes. No se movió para rematarla. No lo necesitaba. La pelea ya estaba ganada. Levántate, dijo simplemente, con voz firme pero no cruel. Vectra lo miró con los ojos abiertos, incrédulos. No se esperaba esto. Ninguno de ellos se lo había esperado. Pero no había duda. Este humano la había vencido. Había atravesado su armadura y destrozado su orgullo. El silencio en la arena era ensordecedor. La multitud que momentos antes se había reído y abucheado, ahora estaba paralizada, insegura de lo que acababan de presenciar. La comandante Vectra, la campeona invicta del drenaje, se arrodilló en el suelo, respirando entrecortadamente, con un gas irregular. Daru se paró sobre ella, con la punta de su lanza flotando justo encima de su pecho. Nadie se esperaba esto. El poderoso guerrero había sido derribado no por un luchador superior, sino por un humano. Un simple humano sin armadura ni arma real. Y, sin embargo, Vectra fue derrotada. Daru no se movió. No presionó la ventaja. Simplemente esperó. Sus ojos, tranquilos pero alertas. Su expresión no mostraba orgullo ni misericordia. Había ganado, pero no iba a terminar la pelea, a menos que ella lo obligara. Durante un largo momento, los dos simplemente se miraron fijamente. Los ojos de Vectré, normalmente llenos del fuego de la batalla, ahora llevaban algo nuevo, algo que Daru reconoció. No era miedo. Era algo peor para una guerrera como ella. Era respeto. Finalmente, ella habló. No eres como los demás. Daru levantó una ceja. ¿Qué quieres decir? Vector luchó por llegar a sus pies. Sus músculos le dolían por los golpes que había asestado. Se limpió la sangre de los labios, pero su mirada nunca se apartó de la de él. La mayoría de los humanos ya habrían suplicado misericordia o se habrían derrumbado después del primer golpe. No soy la mayoría de los humanos, respondió Daru en voz baja. Su voz era tranquila, pero llevaba el peso de la verdad. No estoy aquí para rogar. Estoy aquí para sobrevivir. La audiencia, aún en silencio, comenzó a moverse incómodamente. Los nobles que habían venido a ver la derrota de los humanos ahora se intercambiaba miradas confusas. Habían estado esperando una demostración de poder, pero lo que vieron fue una lección de resiliencia. El pecho de Vector subía y bajaba con cada respiración. Su mente corría. Se había enfrentado a ejércitos, luchado en batallas brutales y matado sin dudarlo. Pero ahora, frente a este humano, este soldado que no se suponía que fuera una amenaza, se encontró cuestionando todo lo que creía saber sobre la fuerza. ¿Por qué?, preguntó con voz más baja. ¿Por qué no lo terminaste? Podrías haberlo hecho. Daru la miró, por un momento considerando la pregunta. No es mi lucha terminarla, dijo simplemente. Vine aquí para mostrarte algo. Algo que tú y tu rey necesitan entender. Las cejas de Vector se fruncieron. Su orgullo aún le dolía. ¿Qué podrías? ¿Mostrarme que la humanidad no es una especie débil? Daru respondió con su voz firme. Hemos sobrevivido a cosas mucho peores que esta. Lo hemos perdido todo y aún así. Seguimos adelante. Luchamos por la supervivencia, no por la gloria. Para nosotros, cada día es una batalla. Y no importa cuántas veces caigamos, nos levantamos. Berra respiró hondo, su mente procesando lentamente sus palabras. Había luchado durante tanto tiempo impulsada por la idea de que la fuerza se trataba de dominación, que para ser fuerte uno tenía que derribar a otros. Nunca había considerado que la supervivencia pudiera ser su propia forma de fuerza, una que no dependiera de dominar a los oponentes, sino de la resiliencia. Se impulsó esta vez con menos prisa y más cuidado.
El dolor en sus piernas por dentro era real, pero no fue suficiente para mantenerla abajo. Lentamente se puso de pie y se enfrentó a Daru una vez más. Todavía era más alta que él, aún más fuerte en todos los aspectos. Pero algo había cambiado. Ya no lo miraba con desprecio. Lo trataba como a un igual. Tienes razón, dijo Vector con la voz áspera por la pelea, pero llena de un respeto recién adquirido. No lo entendía. Pensaba que la fuerza era solo cuestión de poder. Pero tú me has mostrado algo diferente. La expresión de Daru se suavizó un poco. No estoy aquí para mostrarte debilidad. Es Vectra. Estoy aquí para demostrarte que somos más fuertes de lo que crees. El rey, que había observado en silencio desde su trono, ya no estaba divertido. Entrecerró los ojos y se levantó bruscamente. Su voz, al sonar, fue aguda y llena de ira. Basta. Esta tontería termina aquí. La multitud se giró hacia él, sobresaltada por el repentino arrebato del rey. La cabeza de Vector se levantó de golpe al oír su voz y el agarre de Daru se tensó ligeramente en su lanza. La mirada del rey Reven pasó de Daru a Vectra y luego volvió a la arena. Sus ojos ardían de furia, pero había algo más en ellos, un destello de duda. No serás humillado por un humano. ¿Real? Rugió su voz resonando por la sala. Acaba con él, Vectra. Hazlo ahora. Pero Vectra no se movió. Se quedó quieta, con los ojos fijos en Daru, su expresión ilegible. Por primera vez en años, no escuchaba al rey. Se escuchaba a sí misma. La tensión en la arena era densa como una tormenta en el horizonte. La multitud, aún en shock, estaba en silencio. La ira de Caín Relin crepitaba en el aire, pero su furia estaba dirigida a Vectra, no a Daru. El humano ya había demostrado que no era un debilucho, algo que nunca antes se había permitido que sucediera. Pero ahora el rey necesitaba control. No podía dejar que este desafío a su autoridad quedara impune. Vectra se mantuvo firme, su respiración constante a pesar del dolor que palpitaba en sus músculos. El humano la había vencido. No era solo una pelea, era una lección. Pero no iba a ceder ante la orden de su rey. Esta vez no. Daru observó el intercambio en silencio. Había ganado. Berra lo había reconocido. Pero no era él quien necesitaba ser convencido. Podía sentir los ojos del rey ardiendo en la nuca. El peso del poder del monarca se cernía sobre él. Y aún así, Daru no se inmutó. Era un prisionero, pero ya le había demostrado al drenaje algo con lo que no contaban. Arrodíllate, humano. La voz del rey Ralvin sonó áspera y autoritaria. Los ojos de Vectra se dirigieron al rey, su mano agarrando instintivamente la empuñadura de su espada. Pero Daru se mantuvo erguido, sin moverse ni un centímetro. Sabía lo que se esperaba de él. Sabía cómo el drenaje veía a los prisioneros. Pero también sabía algo más. Ya había luchado por su libertad. Y ningún rey ni general podría quitárselo. Ahora la mano de Vectra se crispó en la empuñadura de su espada, pero se contuvo. Estaba desgarrada. La palabra del rey era ley, pero algo en su interior la resistía. El humano se había ganado su respeto. Había luchado de una manera que nadie más en esta sala había esperado y no estaba segura de si podría seguir las órdenes del rey sin cuestionarlas. El rey Reven dio un paso adelante, entrecerrando los ojos mientras miraba de Vectra a Daru. «¿Crees que has ganado, no?», dijo el rey con voz fría y mordaz. «No he ganado nada». Mi rey Daru respondió con voz firme pero tranquila. «Sigo siendo tu prisionero, puedes hacer conmigo lo que quieras. Pero no soy menos guerrero de lo que era cuando entré en esta arena». Vectra sintió un vuelco en el estómago ante sus palabras. No estaba rogando, no estaba implorando clemencia, hablaba como si ya hubiera ganado no solo la pelea sino algo más. Berra se encontró respetando eso el rey. «Por otro lado, no hablas demasiado humano». El rey Ralvin escupió. «¿Crees que puedes desafiarme? Aprenderás tu lugar». Levantó la mano y los guardias alrededor de la arena se tensaron listos para obedecer la orden del rey. Los ojos de Vector se abrieron de par en par.
pero permaneció quieta. Podía sentir el calor de la ira del rey. Y sin embargo, había algo más. Un leve temblor de incertidumbre en sus ojos real hizo un gesto brusco y sus guardias avanzaron hacia Daru, pero antes de que pudieran alcanzarlo la voz de Vectra resonó nítida y clara. No, dijo, con un peso que ni siquiera el rey pudo ignorar. Ya no lucha por ti. La sala se sumió en un silencio atónito. Incluso los guardias se detuvieron en seco. El rey se giró hacia ella, con el rostro desencajado por la furia. ¿Qué dijiste, Vectra? Dije que no. Berra repitió su voz firme. Dio un paso adelante, colocándose entre Daru y los guardias que avanzaban. Este hombre se ha ganado su libertad. Ya no es tu prisionero, mi rey. La tensión entre ellos era densa como el aire antes de una tormenta. El agarre de Vector en su espada se apretó, pero no era para golpear, era para mantenerse firme. No solo estaba protegiendo a Daru, estaba defendiendo lo que había visto. El humano había luchado por algo más que la supervivencia. Había luchado por algo más grande. Había luchado por una oportunidad de demostrar que la humanidad no era débil. Se había ganado su respeto. Y ahora ella lo protegería. Los ojos del rey Reven brillaron de ira. Pero también había algo más en ellos. Un destello de algo más profundo, algo que no pudo reprimir por completo. Su control sobre la situación se había desvanecido. El drenaje siempre había gobernado a través del miedo, a través del poder. Pero en este momento recordó que la fuerza venía en muchas formas, no solo el poder de una espada o el poder de un ejército. Te arrepentirás de esto, Berra. El rey Reven dijo con la voz peligrosamente baja. Vectra. No respondió ella Sim. PLY se mantuvo firme, sus ojos fijos en los de él. No creo que lo haga. La atmósfera en la arena había cambiado. Lo que una vez fue un lugar de risas y juramento ahora se sentía como un campo de batalla de tensión. La furia del rey ardía, pero había algo más en el aire. Un desafío tácito. Vectra se había enfrentado a él. Su lealtad inquebrantable a su rey ahora se ponía a prueba ante los ojos de todos. Y ella no se rendiría. Los ojos del rey Ralvin se entrecerraron mientras miraba a Vectra con furia. Su ira ardía. Nunca se había enfrentado a tal resistencia de sus propios comandantes, y mucho menos de una guerrera como ella. Ella era su campeona más fuerte, la que nunca había dudado en aplastar a ningún enemigo antes. Pero ahora se enfrentaba a él por una humana, una prisionera. Los guardias, normalmente rápidos para obedecer, ahora dudaban. Miraron al rey en busca de orientación, pero sus ojos se movían nerviosamente entre Vectra y Daru. La habían visto en batalla, conocían su habilidad y respetaban su fuerza. Ninguno de ellos quería luchar contra ella. Daru permaneció en silencio detrás. Vectra observando el tenso enfrentamiento. Podía ver el conflicto en los ojos de los guardias y el rey. Pero también vio algo en la postura de Berra, algo feroz, algo determinado. Ya no era solo una guerrera. Era un símbolo de desafío a un mundo que se tambaleaba bajo sus pies. La espada de Vector seguía envainada, pero su mano seguía en la empuñadura. No amenazaba a nadie con ella. Todavía no. Pero el mensaje era claro. Si alguien intentaba moverse contra ella, no dudaría. Caín Relán respiró hondo intentando recuperar el control de la situación. Vectré, dijo, con la voz entrecortada por la ira y la incredulidad. ¿De verdad pretendes desafiarme por un humano? Berra no se inmutó. Sus ojos eran firmes e inquebrantables. No se trata del humano, se trata de lo que representa. ¿Qué es lo que representa? Se burló el rey. ¿Qué tiene que ofrecer un simple humano? Son débiles, frágiles y se rompen fácilmente. Somos guerreros, somos gobernantes de esta galaxia. ¿Qué pueden enseñarnos? ¿Daru? Habló con voz tranquila pero firme. La fuerza no es solo poder. Se trata de resistencia, supervivencia y la voluntad de seguir adelante, pase lo que pase. Piensas que los humanos son débiles,
pero hemos sobrevivido a guerras, enfermedades, hambre y pérdidas. No nos rendimos. Berra lo miró brevemente con un destello de respeto en su mirada. Había escuchado a los humanos hablar de supervivencia antes, pero al escuchar a Daru decirlo con tanta certeza, sin miedo, ahora lo entendía. La fuerza humana no estaba en sus cuerpos, ni en sus armas, sino en su espíritu. Los ojos del rey Rel brillaron de rabia ante las palabras de Daru. Silencio. Apretó los puños y dijo, hablas demasiado, humano. No me interesan tus excusas. Pero Vector dio un paso adelante con voz firme e inquebrantable. No es una excusa, mi rey. Es la verdad. Preguntaste qué representa el humano. Él representa algo que no puedes controlar, algo que no puedes conquistar. Representa lo que podríamos llegar a ser si elegimos luchar por algo más que poder. Durante un largo momento, el rey no dijo nada. Su rostro estaba retorcido por sus pensamientos, como si intentara encontrarle sentido. De lo que Vectra acababa de decir. Sus ojos se dirigieron a los guardias que aún esperaban órdenes y luego volvieron a ella. Había un destello de duda en su mirada. Basta, dijo finalmente el rey, con voz menos segura, pero aún autoritaria. Has dejado claro tu punto, pero recuerda a Vectra, este humano sigue siendo un prisionero de la fuga y es mío para disponer de él como crea conveniente. Berra no bajó la espada. ¿Y si te deshaces de él, en qué te convierte eso?, preguntó su voz, cortando el silencio. Un gobernante que solo gobierna por el miedo. Un rey que no comprende la fuerza de aquellos a los que gobierna. La expresión del rey Reven se ensombreció. No seré cuestionado. Ya ha sido, dijo Vector en voz baja. Por mí. Los ojos del rey brillaron y por un momento pareció que él mismo podría derribarla. El aire estaba cargado de furia. Y, sin embargo, algo dentro de Vectra no vaciló. No se haría a un lado. No dejaría que él destruyera a Daru. No después de todo lo que había sucedido. La mirada del rey se endureció una vez más. Eres un traidor. Vectra no se inmutó. Un traidor a lo que un rey que ha perdido su camino. Un sistema que prospera en la dominación y el control. Si eso es traición, entonces lo llevaré. Con orgullo. Hubo un silencio de nuevo, denso y sofocante. El público, demasiado aturdido para hablar, contuvo la respiración. Nadie sabía qué sucedería a continuación. ¿Tomaría medidas el rey? ¿Desplegará toda la fuerza de su poder sobre la arena? La decisión de desafiar al rey lo había cambiado todo. Al salir de la arena, la multitud seguía en silencio, insegura de cómo reaccionar. Sus pasos resonaron en el vasto salón mientras se movía por los pasillos con la mente acelerada. Sabía que el rey no olvidaría su desafío. Él la estaría observando, esperando a que cometiera un error. Pero por ahora había una extraña sensación de libertad en sus acciones. Había defendido lo que creía. Y, aunque se desconocían las consecuencias, sintió que se le quitaba un peso de encima. Por primera vez en años, no estaba siguiendo órdenes. Estaba tomando sus propias decisiones. La ira del rey antes. Pero esta vez algo era diferente. El poder del rey ya no era incuestionable. El desafío de Vector había provocado un destello de rebelión que comenzaba a extenderse. He hablado con los demás, dijo Siodvar, cayendo y se puso a su lado. Están listos. Entienden lo que está en juego. Berra asintió, observando la calle. Bien, pero no podemos avanzar demasiado rápido. El bastón estará atento a cualquier señal de debilidad. Si nos apresuramos, le estaremos haciendo el juego. Core gruñó en señal de acuerdo. Entonces esperamos. Pero, ¿cuánto tiempo podemos mantener esto en silencio? No mucho más, dijo Vector. El rey sabe que ahora soy una amenaza. Se moverá pronto. Y cuando lo haga, estaremos listos. Daru apareció junto a ella,
con su habitual comportamiento tranquilo, en contraste con la creciente urgencia. ¿Qué sucede cuando el rey ataca? Berra lo miró a los ojos, firmes. Luchamos. Demostramos al drenaje que no seremos controlados por el miedo. Los humanos ya no serán esclavos de los reyes. Daru asintió, su rostro endurecido. Había aprendido mucho de Vectra y su gente, pero aún había una parte de él que se preguntaba si podrían ganar. Se había enfrentado a la muerte antes, pero esto era diferente. No se trataba solo de luchar por la supervivencia. Se trataba de luchar por la libertad. Y la libertad era algo por lo que valía la pena morir. Mientras caminaban, la mente de Vector corría. Había visto las grietas en el sistema de drenaje antes, pero ahora esas grietas se estaban ensanchando. Había hablado con otros guerreros, aquellos que habían seguido al rey sin cuestionarlo, y muchos de ellos estaban cansados. Estaban cansados de las constantes guerras, conquistas interminables, el miedo que se cernía sobre ellos como una sombra. Querían algo más, algo real. El gobierno del rey se había construido sobre el miedo. Pero Vectra creía que había otro camino. Un camino donde la fuerza provenía de la unidad. Donde los guerreros luchaban no por un rey, sino unos por otros. ¿Has hablado con los demás de los rangos inferiores?, preguntó Vectra a Core. Core asintió. He hablado con algunos de los soldados más jóvenes. Están listos. Han visto lo que has hecho. Están listos para seguirte. Eso es bueno, dijo Vector. Pero necesitamos más. Necesitamos mostrarle al drenaje que esto no se trata solo de mí, Daru o cualquier persona. Se trata de algo más grande. Se trata del futuro. Al llegar a la casa segura, un lugar oculto en las profundidades de la ciudad, Vectra hizo una pausa. Se giró para mirar a Daru, su expresión seria. Una vez que hagamos nuestro movimiento, no hay vuelta atrás. Seremos enemigos del rey, perseguidos por sus soldados. ¿Estás listo para eso? Daru no dudó. Estoy listo. Berra sonrió levemente, pero era una sonrisa. Eso hablaba de resolución, no de calidez. Bien. Entonces esperamos, pero cuando llega el momento, actuamos. Demostramos al drenaje que no les tememos. La noche cayó sobre la ciudad y el pequeño grupo de guerreros se reunió en la casa segura. El aire estaba cargado de anticipación, pero también de una tranquila esperanza. Vectra había visto esto antes. Como el miedo podía convertirse en coraje. Como la duda podía convertirse en convicción. Había visto a soldados quebrarse antes. Sus espíritus estaban aplastados bajo el peso del miedo y la opresión. Pero ahora veía algo diferente en los ojos de sus aliados. Ya no tenían miedo. Estaban enojados. Enojados por el gobierno del rey. Enojados por la forma en que habían sido tratados. Y esa ira era un fuego que no podía extinguirse. A medida que avanzaba la noche, Vector se quedó sola por un momento mirando las estrellas. El drenaje una vez creyó que era invencible. Pero Vectra lo sabía mejor. Nadie era invencible. Y ahora, con los humanos a su lado, lo demostraría. La tormenta se acercaba y cuando llegara, sacudiría los cimientos del imperio del drenaje. Había llegado el momento. Vector estaba de pie al frente del pequeño ejército que había reunido, mirando la ciudad. Las calles estaban tranquilas ahora, casi demasiado tranquilas, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Podía sentir la tensión en el aire, densa y eléctrica. El drenaje sabía que algo venía. No tenía duda de que el rey ya había hecho su movimiento. La única pregunta ahora era si estarían listos. Detrás de ella, Daru estaba con el resto de los guerreros. Ellos también estaban listos. Habían entrenado. Se habían preparado. Y ahora era el momento de luchar por su libertad. Pero Vector sabía que esto no sería fácil. El ejército del drenaje era vasto y el rey era poderoso. Aún así, había algo que había aprendido de los humanos que ya no podía ignorar. La fuerza no venía de los números. Venía del corazón.
Los guerreros que estaban con ella no eran solo soldados. Eran personas que creían en algo más grande que ellos mismos. Estaban listos para luchar. No por poder, sino por el futuro. Por un mundo donde el drenaje no gobernara a través del miedo. Por un mundo donde cada persona, ya sea drenaje o humano, tuviera la oportunidad de vivir libremente. Vectra respiró hondo y se giró hacia Daru. ¿Estás listo? Daru asintió con el rostro determinado. Nunca he estado más listo. Los dos intercambiaron una mirada breve pero significativa antes de que Vectra se volviera hacia sus guerreros. Es hora, dijo. Nos movemos ahora. El pequeño ejército compuesto por Dran y humanos comenzó a moverse a través de las calles oscurecidas. La ciudad estaba tranquila, pero había una sensación de urgencia en el aire. Cada paso que daban los acercaba al corazón del imperio, Dran al palacio del rey, donde todo cambiaría o permanecería igual. Al acercarse a las puertas del palacio pudieron ver el destello de antorchas en la distancia. Los soldados del rey ya se estaban reuniendo, preparándose para el inevitable choque, pero Vectra no tenía miedo. Ella sabía que este día llegaría y se había preparado para él. Luchamos como uno solo, dijo con voz firme, no importa lo que pase, luchamos el uno por el otro. Los guerreros a su alrededor asintieron con determinación. Ya no solo seguían órdenes. Luchaban por la libertad, por un nuevo futuro. La primera oleada de soldados apareció marchando hacia ellos con las armas desenvainadas, pero Vectra y su ejército no se inmutaron. Se habían estado preparando para este momento durante demasiado tiempo. La lucha se acercaba y estaban listos para enfrentarla de frente. El choque fue feroz. El sonido de armas chocando con armas, los gritos de batalla llenaron el aire mientras Vectra conducía a sus guerreros al corazón del palacio. Pero a través del caos, Vectra mantuvo la concentración. Podía ver el miedo en los ojos de los soldados del rey. Un miedo que no había estado allí antes. El drenaje estaba acostumbrado a tener el control, a comandar a sus soldados con puño de hierro. Pero ahora, por primera vez, se enfrentaban a algo que no entendían. Resistencia. Vectra se abrió paso a través de la batalla, moviendo su espada con precisión y fuerza. Podía oír a Daru a su lado, sus movimientos fluidos y rápidos, luchando junto a ella como si lo hubieran estado haciendo durante años. Los guerreros a su alrededor luchaban con la misma intensidad. Cada golpe. Dieron testimonio de su coraje y determinación. El palacio del rey, una vez símbolo de poder, ahora era un campo de batalla. Pero Vectra sintió que algo cambiaba. No solo luchaba contra los soldados del rey. Luchaba por algo mucho más grande. Luchaba por un nuevo comienzo para un mundo donde la gente tuviera la libertad de vivir sin miedo. A medida que se adentraban en el palacio, finalmente llegaron a la sala del trono. Las puertas eran pesadas, pero Vectra y sus guerreros las abrieron a la fuerza y entraron en la habitación donde esperaba el rey Reven. Se quedó de pie en el centro de la habitación, sus ojos llenos de rabia. Pero también algo más, algo que Verra nunca había visto antes. Miedo. ¿Crees que puedes derrotarme? La voz del rey resonó. Su ira como una tormenta. Yo soy el rey. Este es mi imperio. Vectra dio un paso adelante, con la espada en alto. No es real. Este es nuestro imperio ahora. Siempre lo ha sido. Simplemente lo olvidaste. Los ojos del rey parpadearon como si buscara las palabras adecuadas, pero ya no había vuelta atrás. El poder había cambiado y Vectra sabía que, a pesar de todo, el rey tenía miedo. Él temía perder todo lo que había construido. Pero Vectra no luchaba por el poder. No luchaba por el control. Luchaba por la oportunidad de vivir libremente. Y eso era algo que el rey nunca podría arrebatarle. La batalla final fue rápida. Los soldados del rey, una vez leales a él, ahora dudaban. Vieron a su líder, su rey, no como un gobernante invencible, sino como un hombre que estaba perdiendo el control del imperio. Y ese momento de duda fue suficiente. El poder de Real se derrumbó ese día. Su reinado terminó no con una batalla de espadas, sino con una batalla de voluntad.
El ejército de drenaje, una vez unificado bajo su mando, ahora estaba dividido. Algunos le dieron la espalda, otros permanecieron leales, pero el reino nunca volvió a ser el mismo. Vectra se quedó de pie junto al rey caído, con la espada baja, pero su corazón resuelto. La batalla se había ganado, pero la guerra por el futuro apenas comenzaba. Tomaría tiempo reconstruirla para traer la paz al imperio destrozado. Pero mientras miraba a los guerreros a su alrededor, humanos y drenantes por igual, supo una cosa: habían ganado algo mucho más grande que una batalla. Ganaron su libertad.